¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Soy Ireri Velasco, Master Coach con programación neurolingüística. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio para continuar trabajando con este sobrepeso. Para que esta transformación se dé en mi cuerpo. Y como les digo, no solamente una transformación de cuerpo, sino también de vida. ¿Por qué? Porque el proceso es integral. No únicamente estamos trabajando sobre tu cuerpo, sino también estamos trabajando las cuestiones internas, esos conflictos emocionales. Sin embargo, vamos uniendo estos elementos para que como un rompecabezas vaya armándose y por supuesto vayas teniendo tú esta transformación en tu cuerpo y de vida, como lo mencionaba hace un momento. Vámonos al ejercicio que el día de hoy vamos a trabajar. Te pongo en contexto. Es importante decirte qué es lo que vamos a hacer. Como te decía, nosotros es muy fácil desenfocarnos y desconcentrarnos y desconectarnos, dejar de tener una conciencia con nuestro propio cuerpo hasta la hora de comer, hasta la hora en que pones delante de mí algún platillo o voy y compro algún tipo de alimento, de comida, etcétera, sea cual sea. Yo lo que les digo, la comida es una consecuencia. Por supuesto que si tú tienes un conflicto emocional que no has resuelto, ten la seguridad que te va a llevar a una ansiedad, que te va a llevar a una depresión. Y si tú no arreglas, entre otros conflictos, por supuesto, pero si tú no arreglas este conflicto de fondo, vas a estar dando vueltas en un círculo vicioso. Bien me lo decía también otra de las hermanas, que Irene, he probado de todo, absolutamente de todo, y por eso estoy aquí, porque lo que tú dices me está dando sentido. Por supuesto que tiene sentido, no solamente eso, tengo testimonios, personas que han bajado 60, 40 kilos en obesidad importante y a través de estos procesos, de estos ejercicios, han tenido unos resultados maravillosos. Por cierto, comiendo de todo sin hacer ejercicio y jamás nunca rebote. La situación es creencia y es emocional, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, yo les invito a seguir estos ejercicios que nos van a servir, que te van a servir para esta circunstancia, para que comas sin culpa y de una forma completamente diferente, haciendo una conciencia con tu cuerpo, reprogramando a tu cerebro para conductas hacia la comida tengan un cambio, más bien tu cerebro tenga un cambio. Por ende, cuando tú le ofreces a tu cerebro opciones diferentes de comer, de alimentarte, por supuesto que tiene que haber un impacto en tu respuesta y por supuesto cuando estés comiendo o cuando se presente ante ti los alimentos. Entonces, este ejercicio va a consistir en hacer un cambio en tu cerebro, a instalar una información diferente cuando te presenten esta comida. En esta ocasión yo quise, miren, elegí, espero que después ahí me patrocinen. Estas son unas galletitas de este tipo, de esta marca. Ahora, yo soy muy antojadiza, yo te como de todo, yo no tengo reservas ni restricciones, pero como diferente. Aquí hay otra cosa, otras chatarritas, parece comercial, ¿verdad? Otras chatarritas que están muy a la mano y que lamentablemente cuando estamos corriendo, pues es de las primeras cosas que decimos, aunque sea algo caiga a la mano, y también nos acompañan esta otra chatarrita. Muy bien, mis amigos, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio consiste en lo siguiente. Yo te decía, vamos a hacer una conciencia diferente de alimentación. Al mismo tiempo te vas a dar cuenta cuáles son las creencias que están en tu mente hacia los alimentos. Con toda la intención, te mencionaba, he querido elegir este tipo de chatarritas, este tipo de comida chatarrita, a manera de dejarlo de una forma mucho más clara. ¿Por qué? Porque si tú
ya has tocado de todo, ya has hecho las dietas todas que existen. Es muy probable que cuando te encuentres ante este tipo de alimentos, tengas unos pensamientos que se te vienen de forma inmediata. Estos pensamientos son los que están grabados en tu corteza cerebral y que muchas veces son las que están tan arraigadas que no te permiten bajar de peso. Por eso es que quiero que hagas este ejercicio. Yo en este momento lo voy a hacer para darte el ejemplo, pero quiero que tú lo hagas. ¿Para qué? Para que te des cuenta cómo se programa tu cerebro, cómo es la comunicación que tienes contigo mismo, cuáles son las palabras que fluyen, cómo te estás imaginando, todavía no lo comes y ya te estás imaginando al comer estos alimentos, cómo te vas a ver, incluso te estás sintiendo. Pero bueno, vamos al punto para que después tú lo hagas y me dejes en los comentarios cómo te fue, cuál fue la respuesta que tuviste, qué fue lo que develaste, qué fue lo que encontraste, de qué te diste cuenta con respecto a esto. Entonces, vamos a tomar esto, espero que no hagas mucho ruido. Ok, yo lo voy a poner enfrente de mí. Es más, voy a verlo y voy a abrirlo. Ok. Como yo les decía, existe una desconexión con nuestro cuerpo. Aquí lo único que estamos involucrando de primera instancia, y más si ya tengo un hambre, que ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es hambre emocional y lo que es hambre orgánica o fisiológica. Si es un antojo y lo tienes claro, pero muchas de las ocasiones, mis amigos, no. Lo que hacemos es agarrar el paquete, empezar a comer, y únicamente estamos involucrando los sentidos de la vista, del gusto, del olfato y probablemente del tacto cuando hacemos esto, ¿no? Ahí está habiendo un desconecte y cuando te das cuenta ya te acabaste todo un paquete, pero como no quedó satisfecha o no quedó satisfecha tu estómago o tu ansiedad o el conflicto emocional, esta hambre emocional que pueda existir, ay no, ahora se me antoja algo dulce y te va sobre esto. Precisamente es lo que vamos a trabajar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, vas a agarrar tu paquete, está bien, ve y cómpralo, agarras tu paquete y quiero que por favor te des cuenta antes de tomar alguna papita, algún churrito de estos, por favor que empieces a hacer conciencia y pienses, más bien hagas una conciencia y digas, ¿qué piensas acerca del alimento? Detente un poquito, porque sé que muchas veces solamente empiezas a comerlo y además de forma pues compulsiva, sin detenerte. Ahora lo vas a hacer distinto y vas a tomar tu botana o tu chatarrita, lo que sea, y vas a detenerte y vas a pensar, ¿qué es esto? O sea, a ver, ¿tengo realmente hambre? Yo sé que si me como todo esto voy a engordar. Yo sé que es pura grasa, chispas, a lo mejor si como esto, híjole, pues ya sé que estoy pasada de peso, pues ay, bueno, ni modo, empiezo a comer, o bien, chin, me lo voy a comer, aunque después me voy a sentir mal, perdido por perdido, y de todas maneras te lo comes. Híjole, algo me dice que no tengo que comerlo, pero tengo hambre. No, pues sí me lo voy a comer. No, pues venga para acá. No, ¿sabes qué? A lo mejor no es tanto esto, más bien tengo antojo de algo dulce, mejor sí. A ver, voy a ver. Sí, a lo mejor si después me queda hambre, pues le sigo con las papitas. Sí, bueno. Esto es lo que justamente quiero que hagas. El darte cuenta
¿Qué es lo que piensas cuando vas a abrir? ¿Qué es lo que vas a pensar cuando vas a abrir este paquete de papás, paquete de galletas o de lo que sea? ¿Cuáles son los pensamientos que se te vienen a tu mente? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Y a lo mejor hasta ya te estás, todavía no te los comes y ya te estás viendo con 10 kilos de más. Eso es lo que quiero que hagas conciencia. Es un paso a lo que nosotros llamamos el darse cuenta. ¿Para qué? Para que de primera instancia sepas que esas son las creencias y son los pensamientos que tienes en tu mente. Es decir, detectar qué tipo de pensamientos tienes con respecto a lo que te vas a comer. Recuerda que, como te decía anteriormente, a veces no pensamos y no lo comemos. No lo pensamos. Sin embargo, también a veces decimos, no, si me como esto, sí voy a subir de peso. Si como esto, pues bueno, más como poquito. Y viste esas personas que dicen, voy a comer poquito y se terminan todas las galletas, este paquete, y luego le siguen con la mitad del otro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto? Y yo te decía hace un momento, quiero que también empieces a trabajar de una forma consciente lo que es, que empieces a diferenciar lo que es el hambre emocional de lo que es el hambre física u orgánica. Y es bien fácil, lo único que tienes que hacer es darte cuenta. ¿Cómo lo vas a detectar? Cuando es hambre física u orgánica, la sensación es a nivel del estómago. Cuando es hambre emocional, es en la boca. Esto te va a ayudar mucho para detenerte o para no comer tanto o para decir, lo rechazo y mejor me como una manzana o mejor me como una fruta o mejor me como unas nueces y hago ahora sí esa sustitución de alimentos no tan sanos por alimentos sanos. Este es un ejercicio que te va a ayudar muchísimo para darte cuenta, para esta conciencia de comer, de empezar a comer diferente, de hacerlo distinto. Como le estás dando pistas a tu inconsciente, como le estás dando pistas a tu mente de lo que sí quieres y ir controlando esos atracones, ese impulso que te da por, no, como no estoy pensando y nada más involucro mis sentidos de la vista y de gusto y del olfato, ya no hago contacto con esta parte de mi conciencia, ya no estoy atendiendo a mi cuerpo. Hay esta separación y somos seres integrales. Tenemos nuevamente que retomar este control. ¿A través de qué? De hacer una conciencia diferente. Hazlo cuando te dé la gana de comer, se te antoje estas papitas, estas galletas, este helado, esas cosas que sabemos que están así como un poquito fuera de la alimentación sana, para que sea más contundente el ejercicio. Sobre todo, como te comento, con este tipo de comida. Esta va a ser tu tarea de esta transmisión, para que tengas este descubrimiento y a partir de este descubrimiento tú puedas darle opciones diferentes a tu mente. Estás en el trabajo, recuerda, es un proceso. Después vamos a seguir hablando de las cuestiones emocionales que estoy dando ejemplos a través de algunas celebridades. Empezamos ya por el último video, anda por acá, te lo voy a dejar, para que veas que existen conflictos emocionales a los cuales tratamos de darles alivio a través de la comida, de alimentos no sanos. Entonces, eso es lo que se tiene que arreglar, eso es lo que le tienes que dar solución para que jamás vuelvas a esos kilos de más. Por supuesto que para este arreglo de conflictos se necesitan
unas técnicas que deben aplicarse, son procesos un poco más personalizados, pero mientras vamos a ofrecerte estos ejercicios para que vayas trabajando, vayas teniendo resultados como las personas que solamente por ver los videos ya están teniendo resultados. Imagínate si ahora los trabajaran. Por favor, déjame tus comentarios para ver cómo te fue, con qué descubriste con este ejercicio y cómo vas con tu propio proceso. Cada persona, por supuesto, tiene un ritmo diferente, cada persona va a encontrar diferentes situaciones de las cuales después me gustaría también compartir, ¿por qué no? Cosas que pasan tan interesantes en este tipo de procesos. No nos despedimos, nos vemos en el siguiente video, esperando que por supuesto te conviertas en un testimonio más. Hasta pronto.